Juan Manuel, gracias por estar en el programa. Gracias a vos, José, por la invitación. Bueno, hace tiempo que nos dicen que Facebook, Google, que hay un montón de empresas internacionales que saben todo de nosotros. ¿Están así o están exagerando? La verdad que se quedan cortos, si querés que te lo diga. ¿Sí? Saben mucho más de lo que nosotros creemos y mucho más de lo que nos gustaría. ¿Qué saben? Por ejemplo. Saben todo. En principio saben qué es lo que te gusta, pero si se me permite un poco la ordinariez, saben, por ejemplo, cuáles son tus gustos hasta sexuales. No hablo en particular de vos, pero digo de la mayoría de las personas. Saben qué les gusta y qué no les gusta. Y saben también cómo venderle productos y ahora, con este advenimiento de tanta tecnología, cómo venderle y cambiarle las ideas. ¿Por qué saben cuáles son mis preferencias sexuales? Porque los sitios, vamos a decir, con contenido erótico, pornográfico, también son traqueados por los mismos navegadores, por nuestros proveedores, ni hablar por los celulares. Y bueno, van llevando esa información, similar a la que se lleva Facebook, que fue tan escandaloso en estos días. Se lo llevan también y evalúan por región, por zona, por tipo de conectividad, hasta poder llegar al punto de sugerirte y conducirte a lo que te debe gustar. Vamos por partes. ¿Saben cuáles son mis gustos sexuales? ¿Saben cuáles son? ¿Saben cómo me gusta vestirme? ¿Qué autos? ¿Cuál es mi auto preferido? ¿En qué trabajo? ¿Cuántos hijos tengo? No, tanto no saben. Saben mucho más de eso. Imagínate que tus hijos los tienen conectados, los tienen en red y saben. En particular Facebook tuvo un problema, por ejemplo, con eso. Ajá. Ellos decían que, mirá, hay muchos rumores. Algunos decían que las redes sociales nacieron para perfeccionar el sistema de reconocimiento facial que necesitaban ciertas industrias armamentistas y otros decían la industria del juego. O sea, hay como una polémica. La cuestión es que para mejorar esas herramientas, algunos sostenían que era necesario evaluar miles de millones de fotos. Y esas miles de millones de fotos de personas distintas era difícil de conseguir. No quiero que hagamos el ejercicio de que pienses dónde están. Ahora lo que digo es, en Argentina en particular y principalmente en Latinoamérica, el vínculo de hermano o el vínculo de primo es algo que los jóvenes, hace un tiempo, un poco más jóvenes que yo, empezaron a usar entre amigos. Entonces, por ejemplo, a Facebook declaraban que vos y yo, por ejemplo, éramos hermanos, con uno de los camarógrafos éramos primos, y Facebook, que cruzaba todos sus datos para armar su árbol genealógico mundial, se le entreveró entero. Entonces Latinoamérica para ellos fue un poco una incógnita por eso. Luego empezaron a deducir por las fotos y decime si no te pasa que subís una foto y te dice, desea etiquetar a fulanito de tal. Sí, entonces, pero pará, ¿cómo es que saben quiénes son mis hijos? ¿De qué manera? Bueno, lo saben porque la conexión con la que vos tenés en tu hogar lleva rastreada la misma posición que llevan tus hijos en ciertos horarios y por repetición. O sea que es muy fácil deducir quiénes están en tu casa. Incluso si alguien tuviera un amante, también podrían saberlo. ¿Saben mis gustos sexuales? ¿Saben quiénes son mis hijos? ¿Saben si tengo un amante? ¿Saben qué auto me gusta? Bueno, el del auto que te gusta podrían no llegar a saberlo en el caso donde todavía vos no lo hayas elegido de manera virtual. Es decir, que no hayas entrado a una página web, te hayas pasado tantos segundos o no lo hayas buscado en Mercado Libre o en otros lados. Si ya pasaste a la esfera digital, perdiste, ya saben cuál es el que te gusta. Ahora, la única forma de no saberlo es ir a un local, decirle me gusta tal o cual auto. Y no tocar un teclado ni un celular. Ni que se comuniquen con vos, porque una de las cuestiones que decían es Facebook empieza a cruzar datos con WhatsApp. Y apareció una cuestión de que aceptar o no aceptar una política de cruzar datos. Y bueno, decían, si tocas estos botones vos vas a dejar de aceptarlo. Pero ¿qué pasaba? Yo lo aceptaba, capaz que me tocó el micrófono. No pasa nada. Y vos no lo aceptabas, pero a través mío podían mirar tus horas de conexión, nuestras conversaciones también. Entonces, en definitiva, nadie queda afuera. En este gran hermano que vivimos hoy, valga la repetición, nadie queda afuera. Uno, ¿cómo se imagina que hay del otro lado? ¿Quiénes son los que lo saben todo de nosotros? ¿Es una máquina? ¿Es Zuckerberg sentado en una computadora? ¿Es el dueño, si es que hay un dueño de Google? Sí, hay dos. ¿Qué hay? ¿Qué está del otro lado? Bueno, mira, hay muchas cuestiones. Si se quiere a nivel de gobiernos, principalmente pensaríamos que viene del norte. Yo creo que coincido más con la visión que hoy tienen todos los consultores políticos, así como dicen que los partidos están en extinción. Yo digo que el poder de los gobiernos también está en extinción, porque el poder hoy es corporativo y es mucho más grande que el que esté en un país. Si el CEO de una empresa no pertenece al país donde ejecuta las políticas, de todos modos no importa, porque tiene para hacer lobby. Es decir, que no son personas individuales, sino corporaciones. ¿Por qué tienen que ser corporaciones? Porque imagínate que de repente
una de esas personas que manda el mundo un día se levanta en una situación extraña y decide cambiar o volver para atrás o confesar. Bueno, eso se protege haciendo corporación. Por eso ya no hay más un gerente general, sino que hay comisiones y cosas mucho más grandes. No sé si lo tienen todos juntos en un único lugar. Lo que digo es que hay agentes que fueron despedidos y que están en distintos países del mundo hoy refugiados, que dicen que algunos gobiernos tienen acceso a todas las bases de datos de las corporaciones de los grandes países del mundo. Por lo tanto, lo que denuncian es eso. Todo lo que saben es porque nosotros actuamos ingenuamente y tienen la posibilidad de saber qué decidimos, a qué le damos me gusta, además, o porque nosotros abiertamente le entregamos información a sabiendas. Bueno, el tema es, habría que discutir qué significa las sabiendas, digamos. Porque una de las cuestiones que hoy habría que evaluar es, imagínate que yo me pongo un instante en el cerebro de una persona y pienso en el sistema operativo de computadoras más usado del mundo. Te dicen, instala un programa. Y te dicen, dale, ¿escuchaste esta frase alguna vez? Siguiente, siguiente, siguiente. Todo el tiempo. Ni sé por qué, no leo nada, pero dice siguiente. Dale, dale, dale. Bueno, lo que pasa es que ahora habría que evaluar si decir que cuando uno está de acuerdo, basta con hacer un clic, o habría que hacer una evaluación de si alguien leyó a conciencia lo que propone. Sí. Porque la cuestión está ahí. Mediante la repetición te hacen llegar al cansancio para que vos ya no leas. Entonces, para descargarte un programa, accedes a brindarle información. Mediante la descarga de un programa para hacer algo muy simple en el celular, le das acceso a tu cámara, a tu micrófono, a tus fotos, a tus contactos, a tu ubicación. Para las cosas más simples, a veces para cambiar la estética de un paquete de iconos del celular, sí, para que se vean distintos, le das información a todo. ¿Saben qué fotos tengo en mi celu? Lamentablemente te tengo que decir que sí. ¿Tienen la posibilidad de saber quién es el que está en la foto? Si yo te saco una foto a vos, ellos pueden de alguna manera decir, mira, tiene una foto de Juan Manuel. Lo pueden hacer porque de hecho ya lo hacen en redes sociales. Por ejemplo, en Facebook vos sacás una foto y te dice, desea etiquetar a fulanito de tal. Bueno, uno no se asusta mucho. Yo siempre digo que lo que nos muestran es el 1%. Eso que le dan para la sociedad es el 1%. Y es como la ciencia. Lo que le dan al común denominador es bajito, lo que hay en modo experimental o para la gente muy selecta es mucho más amplio. Imagínate que ellos deducen por algunas fotos que tenemos en común, más un parecido evaluando mi rostro, que soy yo, Juan Manuel, y te lo proponen. Pero en realidad, procesando los miles de millones de fotos, podrían determinarlo de cualquier persona, incluso en nacionalidades donde los rasgos son muchísimo más difíciles, sino porque los identikit o las búsquedas internacionales serían tan eficientes. Los algoritmos para, vamos a reconstruir un rostro como condición, están muy evolucionados, mucho más de lo que se ve incluso en la ciencia ficción. Hace 5 años uno escuchaba la palabra algoritmo y le costaba hasta repetirla. Decías algo, algoritmo, algo. Ahora escuchamos algoritmos por todos lados. ¿Qué son los algoritmos? Bueno, un algoritmo en realidad es como una receta. Es decir, tiene una serie de pasos y lo que va haciendo es como un diagrama de flujo. Si sucede esto, entonces esto, el famoso sí del que tanto se habla de programación. Si sucede esto, tal cosa. Si sucede lo otro, tal otra, que también existe en el Excel. En realidad, cuando uno dice algoritmo, básicamente se refiere... programas de computación. Claro, un algoritmo, uno piensa en cosas lineales y va a decir, ¿cómo van a poder saber todas esas cosas? Estudiar mi rostro, quién es, dónde estoy, solo con un algoritmo. No, en realidad, esta industria, vamos a decir la industria de la ingeniería del software, la de la ingeniería en sistemas, la de la electrónica, evolucionó tanto que se han planteado capas en estos modelos que existen y permiten, digamos, que cada vez más se hagan uso de recursos que son mucho más complejos que lo que se dice cuando se dice un algoritmo, pero pensá en esta analogía. Para calcular el boleto, yo recuerdo esto, mi mamá es docente, en la escuela secundaria para explicar una función múltiple usaban el boleto, por ejemplo, de transporte. Decían, el boleto no es, por ejemplo, el costo del sueldo de un transportista por cantidad de horas, sino que se compone de eso, más un porcentaje del desgaste del colectivo, etc. Sí. Hoy las funciones en realidad que hace un algoritmo son tan complejas como eso, pero imagínatelo por miles. Es decir, que es algo inmensamente complejo, muy difícil de entender, y por eso esta profesión hoy es súper demandada, te diría que hoy de entre las más demandadas del mundo. Hay más oferta que, hay mucha más demanda de trabajadores informáticos calificados que la oferta que va a haber de acá a 10 años, por lo menos. Juan Manuel, no solo lo saben todo de nosotros, sino que con lo que saben están en condiciones de decidir ellos cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, qué debemos consumir,
y cómo debemos comunicarnos. Es decir, ya no solo nosotros brindamos información, sino que ellos tienen el poder de manejarnos a nosotros. Bueno, eso es una discusión que tendría que darse, digamos. Un poco el escándalo este de Facebook apunta a eso, es decir, bueno, ¿cuánto es la información que tienen pública? En realidad, fíjate, no hay informes serios sobre esta temática. Probablemente no sé este programa dónde termine con todo esto que estamos hablando. Pero lo que digo es que ellos tienen la capacidad de moldearnos. Y yo te digo que el mayor elemento de publicidad del mundo lo tiene una compañía. Estamos hablando que la capacidad, o sea, las elecciones políticas del mundo hoy se definen por publicidad en redes sociales. Lo repito, las redes sociales definen quién gana una elección en un país. Suena tremendo. Vuelvo a repetir, nosotros en la Asociación de Consultores Norteamericanos Políticos, es algo que se habla permanente. Ahora uno puede decir, no, pero si el candidato es muy malo, pero lo que digo es que ninguna elección se gana por 60 puntos, se gana por un margen chiquito. Y las redes sociales permiten entrar de maneras increíbles a la gente. Después que se sepan manejar o no, es otra cuestión. O sea, si hay especialistas que lo manejan. Pero si pueden definir quién gana o quién no gana, por ejemplo, porque una red social determina que a tal candidato le va a bajar las publicidades o se la va a hacer rendir menos, entonces están definiendo el rumbo del mundo incluso. Te hago una pregunta, nos vamos al corte y me la respondes. Si Zuckerberg o cualquiera de estos muchachos deseara mañana convertirse en el tipo, me iba a decir más poderoso del mundo, capaz lo sea, en el presidente de Estados Unidos, ¿tiene cómo hacerlo? ¿Me lo contestás en un ratito? Dale. Bueno, te preguntaba hace un ratito en el anterior bloque, si Zuckerberg quisiera ser presidente de Estados Unidos, de Rusia, de China o bueno, de lo que se le ocurra, ¿puede hacerlo? Bueno, él nació en Estados Unidos, o sea que debería apuntar si quisiera a ser el presidente de Estados Unidos. Un poco yo creo que el escándalo este que se le traspapeló ahora tiene que ver con eso. Zuckerberg cuando terminan las elecciones de Estados Unidos, discursivamente sale a dar un discurso como si las elecciones lo hubiese ganado él. Vamos a empezar a trabajar por la democracia, la libertad de las noticias y quiero anunciar algunos proyectos que tengo, por ejemplo el de llevar internet gratuito a distintas partes del mundo. Y se lo ve como muy animado. La cuestión es que el poder que ganaba las elecciones, que estaba muy contento con él y con todo lo que les había permitido, de repente se asustó un poco. Y hoy Zuckerberg está en contra de todos los poderes políticos de Estados Unidos. Y tiene que ver con eso. Digo que las elecciones de Estados Unidos fueron definidas por Facebook. De repente, esta persona si solo decide salir como sugerencia de página en cada uno de los perfiles, ya pasa a ser la persona a nivel de influencer, que después podemos hablar de qué es eso, más importante del mundo. ¿Cómo? No te entiendo. ¿Qué es un influencer? ¿Qué puede hacer a través de Facebook una persona para decir, yo voy a tomar el poder? Tan simple como esto. Imagínate que para tomar el poder, primero hay que ser conocido. Sí. Hay una teoría muy famosa que se llama el embudo publicitario, que te dice como paso por paso qué es lo que tiene que suceder para que vos consigas un objetivo. Vamos a decir, primero tienen que existir las personas. Después te tienen que conocer. ¿Cómo? Es muy fácil. Pon una sugerencia de amistad o una sugerencia para dar me gusta a todos los usuarios de Facebook. Ah, puede hacerlo, es el dueño, ¿no? Es el dueño. Claro, pide que pongan eso, se terminó. Luego, digamos, un porcentaje de interacción. En un día millones de personas lo conocen. Millones de personas, que ya tienen millones de seguidores, pero digo, para incrementarlo aún más. Imagínate que de repente vos decís, hay un porcentaje que no le da me gusta, que no lo sigue. Bueno, a esas personas se lo vamos a seguir mostrando. A los otros, en lugar de hacer como en la publicidad paga, que le pasa a todos los medios, tenés que pagar para salir y que vean tu comentario, cada vez que Zuckerberg tenga ganas de poner buen día, lo vamos a mostrar en todos los perfiles del mundo. ¿Cuántos millones de comentarios, interacciones? Es tan simple como evaluar cuestiones que ya están escritas, que tienen que ver con el neuromensaje, esto de que tiene que ver con la neurociencia, y agarrar y decir, bueno, hay que ver cuáles son los miedos de la gente, entonces, por ejemplo, mostrar familia, mostrar amor, mostrar amistad, mostrar la seguridad y confianza de tu empresa, mostrar altruismo, muestran todas estas cuestiones y vos decís, qué buen tipo. Pero pará, si conocen todo de nosotros, hasta podrían mostrarnos exactamente qué quiero yo, qué quiere José Curioto, qué quiere Juan Manuel, porque tienen la posibilidad de hacerlo. Bueno, creo que tal cual lo hemos hablado alguna vez en radio, también sucede esto. Lo que pasa con las redes sociales hoy es que los algoritmos se personalizan tanto, es decir, se ajustan y estudian tanto el perfil de la persona que le sugieren lo que le interesa. Entonces, la opinión crítica está muriendo para convertirse en que vos te vengas aliado a todos los que piensan como vos. Entonces, lo que en algún modo nosotros llamamos, Argentina en algunas cosas siempre se pone pionera. Lo que nosotros llamamos la grieta, hoy es como una grieta universal, donde si pensamos dos cosas distintas de un tema,
no nos vamos a enterar prácticamente, porque cada vez la red social lo que hace es separar las aguas y mostrarle a cada uno lo que quiere escuchar. Sí, yo recuerdo en una elección había un debate a gobernador. Estaba Miguel Torres del CEL, estaba Lifchi, bueno, estaban debatiendo por los canales abiertos de televisión. Y era muy llamativo, porque vos ibas a Twitter. Ibas al Twitter de un tipo que lo bancaba a Miguel Torres del CEL y todos hablaban a favor de Miguel Torres del CEL. Ibas al Twitter de un socialista y todos hablaban en contra de Miguel Torres del CEL. Pero claro, nos seguimos a nosotros mismos, seguimos a los que piensan como yo. Seguimos y nos movemos hacia lo que nos creemos gusta. Que esa es que la opinión realidad, pública. Y que esa es la realidad, y no lo es. Bueno, eso es una de las grandes cosas que a nosotros nos pasa, por ejemplo, en el laburo de consultoría política, es tal cual. O sea, muchas veces lo más difícil es mostrarle a la gente que lo que creen que sucede no es la realidad cuando se la mostrás en números. Porque en general cuando venís con opinión, como que siempre se puede moldear, te cuento más, te cuento menos. Ahora cuando yo, esta encuesta, por ejemplo, hecha sin ningún tipo de bandera, determina que fulanitos opinan tal cosa y otros tal otra, bueno, entonces cambia todo el esquema. La cuestión con redes sociales es eso. Si vos miras tus propios canales o los canales de personas particulares, va a haber, salgamos de la provincia y pasemos a la nación, que los kirchneristas leen kirchnerismo y que los macristas leen afines a ellos. Y los dos creen que esa es la realidad. Y los dos creen que esa es la realidad. Entonces lo que digo es que ahora discursivamente, lo que llamaban en un momento una cuestión como un relato, hoy las redes sociales nos hacen un relato a cada uno propio. Por eso es muy difícil hacer una opinión en base a pensar y a leer opiniones diversas que me construyan y me abran hacia un nuevo conocimiento o paradigma. Juan Manuel, dejemos un poco las redes sociales y vamos a los buscadores, a Google. Todo pasa por Google, todo. Sí, vamos a decir que el 90 y pico % largo de las búsquedas de Internet son por Google, en el planeta. Ahora, yo por ejemplo, si soy el dueño de un diario, por decirte, o de una web, o de una radio, y genero contenidos, ya no me importa que esos contenidos estén adaptados para que la gente me elija. Lo que necesito es que Google me elija, porque la gente me va a ver a través de Google. Exacto. Entonces, si Google mañana dice, miren muchachos, vamos a darle prioridad a todos los que escriban de determinada manera y no a los demás, estamos al horno. Lo hizo, de hecho, varias veces lo hizo y fue escandaloso. Varios cambios del algoritmo de Google que tiene que ver con cómo posicionaba las páginas de los resultados, hicieron que, bueno, obviamente los especialistas nos ponemos a estudiar por deducción, porque no es público en ningún lado, cuáles son las condiciones que determinan que un sitio esté arriba que otro. Cuando vos encontrás eso, lo que propones es escribamos de esta manera. Hay dos maneras de escribir en Internet. Sí, o vayamos por tales temas, o los títulos deberían ser así, o las fotos tienen que ser de tal característica. Claro, vos me estás hablando del primer lenguaje, que es el lenguaje humano. Sí. Lo que antes nos cambiaron hace un tiempo atrás es el lenguaje de programación. Hace un tiempo atrás cada uno escribía el código como más le gustaba, como más le parecía. Hoy hay una rama específica de la industria del software que se llama SEO con S, de Search Engine Optimization, optimización de posicionamiento en buscadores. Para que te vea Google. Donde cada tipo tiene que aprender cómo cambia Google permanentemente para decirle qué conviene hacer y qué no conviene hacer. De tal modo que, por ejemplo, hay diarios en el país que empezaron mucho más atrás que diarios conocidos más viejos y que de repente utilizaron ese conocimiento porque no tuvieron miedo a cambiar y que hoy los pasaron digitalmente abruptamente. Ahora, Google maneja los contenidos del mundo. Google maneja los contenidos del mundo. En realidad te voy a contar algo que es más grave si vos lo querés ver. Todas las redes sociales, todas, en realidad lo que quisieran es, hablo de una cuestión filosófica, quisieran comerse al resto. Hay muchas redes sociales, pero todas quisieran comerse al resto. Y eso se ve, por ejemplo, en que Facebook últimamente te suma a él, fulanito trabaja en tal lado hace tantos años con tal puesto. Eso es LinkedIn. Y Facebook arranca con la idea que vos podías escribir un texto y poner una foto, y hoy Twitter tiene fotos, tiene videos, tiene su propia plataforma de videos. YouTube somos un chat. YouTube era externa, Google la compra. Instagram era externo, se lo compra. WhatsApp era externo, se lo compran. Se compran, se comen. En un mercado muy ávido de conseguirlo del todo. ¿A qué apuntan? Facebook quisiera que no abras nunca más Internet. Solamente abras la plataforma y todos los negocios con los que vos quieras hablar o las personas, la búsqueda a través de Facebook. ¿Lo consiguió en gran parte? Sí. ¿Qué quiere Google? Lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que Google ya lo logró de algún modo. Lo que pasa es que Google en realidad da resultados de otros. Y ahí está un poco el problema.
Que es lo que a Google le falta, es lo que tiene Facebook. Y a Facebook lo que le falta es lo que tiene Google. Claro. Por eso hay una pelea. Google no genera contenidos. No genera contenidos, pero tiene 2 o 3 programas donde empieza a crear, por ejemplo, uno que se llama Google Site, sitios de Google, donde cada uno podía crear su página. Hasta ahí decían, bueno, es como una plataforma para hacer tu sitio web gratuito. Pero cuando lo largan, ¿qué aparece? Los que lo hacen con Google Site van más arriba. Y yo digo, como generador de contenido, como programador, como para el equipo de diseño gráfico, ¿cómo yo me voy a atar a lo que me dio una plataforma que nació anteayer cuando hay algo que tiene 60 años de desarrollo para definir cómo se tiene que ver? Y el punto es, ¿y si el contenido solamente se ve por ahí? Ya, esto parece ciencia ficción, pero viste cuando veíamos Terminator hace 30 años, ¿y estamos yendo hacia eso? ¿O algo parecido? Estamos yendo hacia eso a nivel de información y a nivel de comunicación. Ajá. Eso es verdad. Pero quizás lo que todavía no estamos viendo, que habría que preguntárselo quizás más a una persona encargada de nanotecnología o de neurociencia, pero no de la comunicación, sino más específica, es qué sucede hoy, por ejemplo, con estos algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, estos que ya se pueden poner en la casa, como el Google Home. Decirle a la gente un caso concreto de inteligencia artificial. Mirá, por ejemplo, yo comentaba alguna vez en radio, lo tiene tanto Google, lo tiene Android, o sea, en el sistema operativo con el Google Now, lo tiene Windows con Cortana, lo tiene iOS con Siri. Son asistentes personales, como si tuvieras una secretaria. Es un aparatito. Que incluso funciona en el mismo celular. Ahora estamos hablando en relativa voz baja, pero si yo le gritara a mi teléfono, oye Siri, se prende en iPhone la pantalla y me dice en qué puedo ayudarte. Entonces yo le digo, recordame que mañana a las 8 de la mañana tengo que ir a desayunar con José a tal café en la ciudad que queda en tal dirección. Programando un recordatorio, me dice. Ese tipo de conocimiento cada vez es más amplio, porque yo le puedo decir con quién y que lo invite, le puedo decir dónde y que me guarde en el mapa, le puedo decir el cuándo para que me genere las alarmas, le puedo decir que me escriba. Por ejemplo, escribir un WhatsApp a fulanito de tal que diga tal o cual cosa, este es el mensaje, me lo lee. Eso lo pasa ahora, ¿eh? Eso es ahora. Es ahora. No es en 10 años, es ahora mismo. Eso ocurre. Hay unos aparatitos nuevos que son estos que te contaba, que se ponen en el centro de mesa de casa, parecido a los parlantes chiquitos que se usan. Sí. Como un florerito. Se ponen ahí como un florerito y cuando detecta tu voz a la mañana, la reconoce, sabe quién sos, vos o tus hijos, y dice, hola José, buenos días. Por lo que vos lees en tu celular te proponen las noticias y te dice, las noticias del día son tal, por el recorrido que vos haces con tu celular te dice, el tráfico en tu zona está muy cargado, desvía el camino. Es decir, yo ya no soy una persona que le pregunto a la máquina cómo está el tránsito. La máquina me dice ahí, a mí, qué camino tengo que elegir. Exacto. Y todavía no le pregunto nada. Bueno, imagínate, por ejemplo, que un anuncio hoy en la ciudad, que fue, si no me equivoco, ayer o anteayer que hizo el intendente, tiene que ver con que la ciudad se sumó a Waze. Sí. Waze es la plataforma esta que va a permitir el tránsito en tiempo real. Waze, integrado con Google Maps, hace que vos puedas ver por dónde te conviene ir, pero que si pones el GPS te lo sugiera porque detecta automáticamente que hay otras personas paradas. Y eso condiciona hasta incluso el tránsito, qué ver y qué no ver, qué calles. Para pasarlo limpio, porque esto es apasionante, pero se nos está terminando el programa. Cuando decís inteligencia artificial es porque estos programas ya no te brindan información, sino te dicen lo que tenés que hacer. Exacto. Ya te dicen. Vos le decís, yo quiero llegar rápido a mi trabajo, y ven que en un lugar hay un accidente, te va a mandar por el otro. Bueno, ¿y lo decidió la máquina. Claro, ¿y cuál es el punto más complicado en todo esto? Es la inteligencia artificial tiene una capacidad de aprender. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Es decir, que te va a sugerir un camino en función también, no porque haya visto la ruta con un satélite, sino porque otros autos pasaron y aprendió que por ahí se podía pasar. Te va a sugerir comer en tal o cual restaurante porque está estudiando las valoraciones que otras personas conocidas tuyas hicieron en tal lugar. Te va a poner tal o cual noticia en función de lo que vos ya leíste. Y entonces lo que decimos es, mientras puedan aprender cada vez más, aparece esa figura tan polémica que es la que vos decías de Terminator, de decir, ¿cuándo será el día que las máquinas superen al hombre? Juan Manuel, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación, José.